Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a abordar otra de las relaciones que es la cónica hipérbola. Fíjense que la definición dice que es un lugar geométrico de todos los puntos cuyo valor absoluto de la diferencia de las distancias de lugar geométrico a dos puntos es constante, o sea, es la misma. Vamos a ver en un software esta definición. Fíjense que aquí tenemos esta hipérbola, o sea, es simétrica, tiene dos partes. Y tomemos un punto. Fíjense, este punto de la hipérbola dice que la diferencia de este punto de la hipérbola a dos puntos que los llamaremos focos es la misma, es constante. O sea que fíjense, vamos a tomar este segmento del foco 1 hasta el punto 2 y también el otro segmento del foco 2 hasta el punto 2. Fíjense que la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre estas dos distancias, pues siempre va a ser el mismo. Entonces todos los puntos que cumplen con esa condición también también debe cumplir para el otro punto. Para P también la distancia de F2 hasta P menos la distancia de F1 hasta P1 debe ser la misma, debe ser constante. Entonces todos estos puntos que cumplen con eso conforman el lugar geométrico que se denomina hipérbola. Y fíjense que podemos comprobarlo con esta fórmula aquí. Miren, aquí tenemos esta fórmula donde vamos a restar y fíjense siempre la resta, el valor absoluto de la resta de estas distancias siempre nos va a dar 4, una constante. Fíjense que hay otro elemento importante que son los ejes. Hay un eje real que es el que están incluidos los focos. Pues ese eje real, pues es este de aquí. Y hay un eje imaginario que va a pasar por un punto llamado centro. Vamos a poner este eje imaginario. Este eje imaginario donde en realidad no toca ningún punto de la hipérbola. Fíjense que tenemos estos dos elementos, el eje real, donde están los focos. También se encuentran los vértices, hay dos puntos aquí, el vértice 1 y el vértice 2 de la hipérbola. Y hay una distancia muy importante desde desde el centro hasta el vértice, que la vamos a denominar A, esta distancia de aquí. Esta distancia es la misma desde el centro hasta el otro vértice, o sea que esta distancia total sería 2A. Y fíjense que hay algo muy importante aquí en la hipérbola y podemos relacionar que esta distancia 2A es igual a esta constante. A esta constante en este caso particular tenemos que es 4, pero es una constante K que es igual a la suma de estas dos distancias. Y también contamos con una distancia que es la distancia la distancia focal, que es esta de aquí, que va desde el centro hasta un foco, que la vamos a denominar con C. Esta es una distancia focal, que es muy importante. Tenemos un valor de A, este valor de A, que va desde el centro hasta el vértice. Tenemos una distancia focal que va desde el centro hasta el foco. La misma es hacia el otro lado. Es simétrico estas distancias. Y para esto va a cumplir lo siguiente. Que esta distancia C va a cumplir lo siguiente. Si nosotros trazamos una recta paralela que sea paralela a este eje imaginario, que pase por el vértice 1
va a cumplir lo siguiente. Vamos a hacer esta recta, vamos a trazarla. Esta recta de aquí va a cumplir lo siguiente, que si yo ubico esta distancia focal desde el centro, recuerden aquí, desde este centro de coordenadas 0, 0, hasta que se interseque con esta recta, voy a poner a esta distancia de aquí. Esta va a ser la distancia C. Es una distancia focal. Va a cumplir que este segmento de aquí va a tener el valor de B. O sea que este va a valer C, que es la distancia focal, siempre se va a cumplir, y este va a valer el valor de B. Este es el valor de B, que sería, pues, un valor que me va a servir para relacionar el valor de A, que es la distancia que va desde el vértice hasta el centro, la distancia focal, y este valor de B, que es el valor que va a lo largo del eje Y, prácticamente, de este eje imaginario. Pero ¿para qué nos sirve esta distancia focal puesta de esta forma? Nos sirve para encontrar elementos muy importantes que son las asíntotas. Fíjense que si yo pongo una asíntota que va desde aquí hasta la intersección, estos elementos, tanto podemos ponerlo en un lado como en el otro lado, van a formar, pues una asíntota quiere decir, son líneas imaginarias donde la hipérbola nunca va a tocarla. Simplemente va a tender a esta asíntota, pero nunca va a tocarla. Y yo puedo relacionar estos tres valores por medio de Pitágoras de la siguiente manera, que C al cuadrado, que sería la distancia focal, va a ser igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Con estos elementos que tiene la hipérbola y con base en esta construcción vamos a deducir la ecuación de la hipérbola. Teniendo aquí esta construcción y empezando por la definición, recuerden que la definición es que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de F1 a P2 y de F2 a P2, lo podemos hacer también con el otro punto P1, es igual a una constante. Y recuerden que esta constante la habíamos sacado, que era 2A, que es igual a 2 veces esta distancia desde el vértice al centro. Entonces, vamos a iniciar a hacer esta deducción y la distancia del foco 1 a P2, esta distancia restada de la distancia del foco 2 al mismo punto P2 es igual a 2A. Vamos a resolver este valor absoluto y sacando este valor absoluto, quitándolo, recuerden las propiedades de valor absoluto que ya habíamos visto en videos anteriores, nos quedaría más y menos 2A. Podemos tomar cualquiera de estos valores para deducir la fórmula, el positivo o el negativo, eso no importa. Entonces fíjense que la distancia del foco 1, vamos a asumir que el centro G es 0, 0, entonces la distancia del foco 1, o sea, este punto sería menos C, 0, y el foco 2 sería C, 0, y vamos a poner a P2 las coordenadas X, Y para poder sacar estas distancias. La distancia F1 a P1, pues sería usar la fórmula de distancia de dos puntos o Pitágoras a la final, y sería igual a la raíz de X menos C, nos quedaría X más C al cuadrado, y esto más Y menos 0, y esto al cuadrado. Y esto menos la raíz también, otra vez aplicamos la fórmula de la distancia, X menos C, sería X menos C al cuadrado más Y menos 0, entonces nos quedaría Y al cuadrado, y esto vamos a utilizar el menos 2A. Fíjense que aquí podemos reordenar esta raíz que está negativa, podemos pasarla a sumar al otro miembro y podemos después aplicar cuadrados. Vamos a pasarla y nos quedaría que esto es la raíz, esto es igual a la raíz de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado menos 2A. Podemos aplicar, elevar al cuadrado ambos términos. Fíjense que aquí en este término se cancela y
acá pues nos quedaría dentro de la raíz, pues tenemos un producto notable que lo podemos ya ir resolviendo. Sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo más y al cuadrado, y esto es igual. Aquí también tenemos un producto notable, el cuadrado del primero, que sería pues el cuadrado del primero que eliminaría la raíz, pero dentro de la raíz, recuerden, tengo un producto notable, ya lo puedo ir resolviendo. X al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más c al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos quedaría solamente de lo que está dentro de la raíz, porque se cancela más, menos, aquí menos, el doble producto del primero por el segundo, que sería 4, 2 por 2, 4a, raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y finalmente más el cuadrado del segundo término, que sería 4a al cuadrado. Fíjense que aquí podemos hacer algunas cancelaciones, por ejemplo el x al cuadrado con el x al cuadrado se cancelan, ya que si lo pasamos al otro miembro van a restar. Aquí también el y al cuadrado, el c al cuadrado pasa lo mismo, y nos queda simplemente ya aquí que este menos 2xc puede pasar a sumar acá, sería 4xc. Aquí tenemos un más 4a al cuadrado que puede pasar acá a restar, menos 4a al cuadrado, y nos queda menos 4a, la raíz que multiplica la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Podemos todo dividir para 4 aquí, y finalmente nos quedaría xc menos a al cuadrado igual a menos a raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que aquí nosotros podemos elevar al cuadrado nuevamente para eliminar la raíz y ya no nos quede más términos. Aquí podemos hacer esta manipulación algebraica. Sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2xc a al cuadrado, y más el cuadrado del segundo término, que sería a la cuarta. Aquí tendríamos lo siguiente. Aquí, pues, elevando al cuadrado todo esto, pues nos quedaría a al cuadrado, que multiplica a esto de aquí, que sería, vamos a ponerlo así, x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a continuar con esta demostración. Con esta deducción de la fórmula vamos a borrar esta parte de arriba que ya no necesitamos, y nos quedaría que x al cuadrado c al cuadrado menos 2xc a al cuadrado más a la cuarta es igual. Vamos a multiplicar aquí a al cuadrado, que va a multiplicarse. Podemos desarrollar este producto notable, x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, y más c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Desarrollando esta parte, pues nos queda que se simplifican estos dos términos y podemos ahora reemplazar esta fórmula c al cuadrado es igual a b al cuadrado más al cuadrado. Podemos reemplazarla en los c al cuadrado. Nos quedaría x al cuadrado, b al cuadrado más a al cuadrado más a la cuarta. Y aquí a al cuadrado y x al cuadrado más a al cuadrado, que multiplica a b al cuadrado más a al cuadrado. En todos los c cuadrados estamos reemplazando. Y finalmente aquí podemos ya desarrollar esto. Y fíjense, nos queda x al cuadrado b al cuadrado más x al cuadrado a al cuadrado más a la cuarta. Esto es igual a al cuadrado x al cuadrado más a al cuadrado b al cuadrado más a la cuarta más a al cuadrado y al cuadrado. Aquí se puede cancelar a la cuarta, miren, y x al cuadrado con x al cuadrado, y nos queda, fíjense que podemos poner esto de aquí, x por b al cuadrado, pasamos este otro término a al cuadrado y al cuadrado, y aquí nos queda a al cuadrado b al cuadrado. Si todo lo dividimos para a al cuadrado b al cuadrado, a al cuadrado b al cuadrado y a al cuadrado b al cuadrado, nos queda simplemente que x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y esta es la ecuación de la hipérbola, la ecuación canónica de la hipérbola, donde los valores de a ya conocemos, el valor de b lo conocemos, y simplemente queda ahí.